que hemos visto anteriormente, más del 20% de superficie corporal total en paciente con una quemadura de segundo grado, en pacientes adultos, vamos a ver un fenómeno característico que es el edema. El edema. El edema se caracteriza por una salida masiva de líquido del intravascular al intersticio, al espacio intersticial. Eso va a producir una hipovolemia porque hay menos volumen en el intravascular. Esto va a afectar órganos blancos, principalmente el riñón. Esto va a producir una insuficiencia renal aguda. Se va a producir un desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y las oncóticas de Starling, que son las que mueven un poco la distribución de fluidos en el medio interno. Ustedes saben muy bien esto por fisiología. Fundamento del tratamiento de reposición hidroelectrolítica, porque hay un colapso del volumen intravascular. ¿Ok? Muy importante. Tenemos daño de la el calor produce daño de la microvasculatura, el calor produce reacción inflamatoria local, se liberan sustancias, mediadores de sustancias inflamatorias. Por otro lado, el daño de la vasculatura aumenta la permeabilidad, se produce flujo hacia el intersticio con edema celular e intersticial. Asimismo, las sustancias mediadoras inflamatorias producen trombosis y generan un estado de estasis microvascular, afectando el aporte de oxígeno a los tejidos, a la célula. Esto lleva al shock hipovolémico por colapso de volumen intravascular y la trombosis a la vasoconstricción y agregación plaquetaria. Ambos eventos, el shock por hipoxia tisular que hemos mencionado, nos lleva a la muerte tisular. Esta es un poco la fisiopatología de lo que ocurre en una quemadura, en un gran quemado. Entonces, en una quemadura, acá se menciona en el área más de 15%, depende de la gente, puede ser 20% de superficie corporal total. Estamos pensando que es un paciente que va a desarrollar este acrónimo. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las primeras 36 horas vamos a ver edema generalizado por aumento de la permeabilidad capilar. Y hemos dicho esto, salida del volumen líquido intravascular al intersticial. Va a generar hipovolemia, shock por colapso de volumen. A las 2:48 horas se va a generar un estado hiperkinético y a la semana se presenta una sobrecarga hídrica. A nivel cardíaco, a nivel pulmonar, esto es la principal causa de muerte inmediata. Mucha atención, hay tres tipos de lesión. Hay una lesión térmica, que es una asfixia por edema de la vía aérea superior. Esto cuando la vía aérea superior es comprometida por una lesión inhalatoria. O puede ser que haya una inhalación de monóxido de carbono. A veces, cuando la quemadura se produce en ciertas condiciones, se da lo que se llama la inhalación, la intoxicación por monóxido de carbono. Esto produce cefalea, arritmias, convulsiones, coma, o puede haber también una lesión endógena con insuficiencia respiratoria, un síndrome de distrés respiratorio agudo. Causa más frecuente de muerte retardada es la que se va a dar a nivel renal, debido al compromiso persistente del intravascular, shock hipovolémico, disminución del gasto cardíaco, disminución de la perfusión renal y esto asociado a trombosis va a generar problemas isquémicos renales, también se pueden observar a nivel gastrointestinal y esto puede producir de forma tardía en causas de muerte en pacientes con grandes quemaduras. La primera pregunta que nosotros nos vamos a plantear una vez que nos estamos enfrentando a este tipo de situación con un paciente que tiene una afección mayor, tiene un compromiso mayor debido a la quemadura, es ¿cuándo? La primera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hidratar? Entonces, cuando tenemos quemaduras más del 15% en adultos o quemaduras más del 10% en niños, nosotros debemos hidratar. ¿Cuáles serían nuestros objetivos? Vamos a tomar algunos parámetros, ¿ok? Entonces ya sabemos cuándo. Ahora, ¿qué debemos conseguir? Nosotros vamos a monitorizar en estos pacientes que haya una diuresis horaria adecuada.
esta diuresis debe ser mayor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Si nosotros ya vemos una insuficiencia renal aguda, porque encontramos una creatinina afectada, una orina afectada, podríamos nosotros aumentar a 1 mililitro kilogramo hora. ¿Ok? A ver. Tenemos también, cuando nosotros tenemos que monitorizar déficit de base inferior a 2, ¿ok? Presión arterial sistólica debe ser mayor de 90, presión arterial media debe ser mayor de 70, la frecuencia debe ser menor de 120, la presión venosa central, muchas veces se hace un catéter para medirla, debe estar de 8 a 12 centímetros de agua, deben haber pulsos periféricos palpables y no debe haber afección del estado mental. Estas condiciones nos garantizan que la hidratación está siendo efectiva en nuestro paciente. Entonces, ya sabemos cuándo hacerlo. Ahora tenemos que tomar en cuenta el segundo aspecto que es, ¿no? Cómo monitorizarlo. Tenemos que garantizar que estos parámetros se encuentren en nuestros pacientes. ¿Qué es necesario? ¿Cómo vamos a hidratar? Hay que ver cómo hacerlo. Primero, vamos a tener que garantizar una vía central y una vía periférica. De manera ideal. No siempre es posible porque a veces hay grandes quemados y la área de piel está mayormente afectada. Entonces, difícilmente conseguimos esto. Incluso en algunos casos se pueden usar vías que vamos a llamar extremas, ¿no? En algunos casos de quemaduras muy extensas se puede usar incluso hasta vías intraóseas. La parte, la tabla externa de la tibia, en la cara interna de la pierna, por ejemplo, es una zona accesible y se puede utilizar para usar con una aguja adecuada un acceso a la parte medular del hueso y puede servir para administrar fluidos, casos extremos, por ejemplo, ¿no? Pero de ser posible, ideal, debe haber una periférica y una central, ¿no? El acceso intraóseo es raro, pero también en algunos casos se usa. Este es un tipo de dispositivo que se usa para ese fin, ¿no? ¿Cómo calculamos cuánto? Entonces ya sabemos en quién lo vamos a hacer, ya sabemos qué cosa vamos, cuáles son los objetivos a obtener, ¿no? Necesitamos vías adecuadas para administrar y cuánto vamos a dar, porque nos podemos pasar al otro lado. Si nosotros administramos más volumen del que debemos, vamos a generar un edema del pulmón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en administrar la cantidad adecuada de volumen, cantidad y calidad. Ahora, hay diferentes fórmulas para esto, acá hay varias. Nosotros vamos a mencionar las más relevantes, ¿no? Tenemos la fórmula de Parkland y Brook modificada, que son las que más se usan. Actualmente, entre los fluidos, los cristaloides son los que más se utilizan, ¿no? Y se hace la primera mitad en las primeras, de la primera mitad del volumen total calculado. Vamos a ver cómo lo calculamos ahora. La primera mitad del total calculado, las primeras 8 horas, y el resto en las siguientes 16 horas. Esto dentro de las primeras 24 horas. Hay que evitar sobrehidratar. Por eso necesitamos monitorizar la diuresis, tal como lo hemos recomendado. Acá está la fórmula de Parlan. ¿Ok? Tenemos que hacer 4 mililitros por kilo por porcentaje de área quemada, más los requerimientos basales. Entonces, ¿qué fórmula usamos? Por lo general se recomienda, si es lactato Ringer, que es una fórmula que es usada para rehidratar pacientes quemados, el 50% en 8 horas y el 50% en las 16 horas restantes. Después de las 24 horas se pueden usar coloides, puede ser albúmina, por ejemplo, ¿no? Que se hace con el 20 al 60% del volumen plasmático calculado, se adiciona volumen de glucosa en agua para mantener el gasto urinario. ¿Cuáles son los basales? Por lo general, 0,5 mililitros por kilo por hora de balance, y si está intubado se le debe adicionar 500 mililitros al día. Esta fórmula es la que se usa en el Parkland y tenemos acá, podemos ver, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no?
usando la fórmula de Parlin, ¿no? Tenemos pacientes de 70 años con 20% de superficie corporal quemada y pesa 72 kilos. Entonces, Parlan es 4 mililitros por peso por superficie quemada por día. Entonces sería 4 por 72 por 20 cada 24 horas, 5.760 mililitros en las primeras 24 horas, de los cuales damos la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Parkland, Parkland. El lactato Ringer se usa mucho y se considera una solución ideal para estos casos debido a que es isotónica. ¿Ok? Y sus niveles fisiológicos de cloruro con iones de sodio reducidos y amortiguados con el lactato van a reducir el riesgo de acidosis, que es uno de los riesgos. Por eso uno de los parámetros es la, la, la medición de la base de la sangre, ¿no? Eh, entonces, tenemos que el lactato Ringer, debido a estas características, es utilizado. Su composición, decimos nosotros que el lactato de sodio, 312 miligramos, el cloruro de sodio, 600 miligramos, cloruro de potasio, 40 miligramos, y el cloruro de calcio dihidratado, 27. Esa es la composición del lactato Ringer, aunque eso ya viene preparado, en realidad solo es una referencia, ¿no? El parámetro es la alcalosis metabólica, ¿no? Como mencionamos. Tenemos algunos estudios. Estos estudios lo que nos mencionan de diferentes puntos de vista en relación al uso del lactato Ringer, consideran que el Parkland sobreestima el volumen de líquidos en las primeras 24 horas. El estudio de ETE. El estudio de Daniels dice que un régimen de fluidos restrictivo se asocia con más supervivencia, o sea, ellos recomiendan menos volumen. Parlan recomienda más. Acá hay una discusión en la actualidad. Savistron, otro estudio publicado, dice que se ha demostrado que el Parkland sobreestima el volumen de líquidos. Entonces, como estamos diciendo que si nosotros sobreestimamos la cantidad de volumen de líquidos, lo que podría ocurrir es que simple y llanamente podríamos producir un edema pulmonar. Acá está, ¿ven? Este es un estudio de Blumetti que dice, ¿no? La fórmula Parlan bajo fuego, ¿no? Bajo crítica. Es la crítica justificada, dice, ¿no? Y básicamente es con lo que los autores anteriores han comentado, ¿no? Y consideran que quizás esta fórmula de rehidratación tienda a producir una sobrehidratación del paciente, para lo cual los parámetros que he mencionado como parámetros de monitoreo son fundamentales para garantizar y ver si estamos sobrehidratando o deshidratando más al paciente. Tenemos como opción la fórmula de Brook modificada. Esta fórmula considera un menor volumen, observen ustedes, 2 miligramos por kilogramo, porcentaje de superficie corporal quemada, más requerimientos basales que ya mencionamos cuáles son. Aquí nosotros tenemos el lactato Ringer, ¿no? Que es el que se utiliza, los cristaloides, 50% las primeras 8 horas, 50% las siguientes 16, y luego de las 24 se usan coloides 0,3 a 0,5 por kilo por superficie de corporal quemada. Fórmula de Brook. Otra fórmula a mencionar, también utilizada solo como referencia, aunque la de Brook es una fórmula más conservadora, quizás sea la más recomendable, dado de que si nosotros observamos por monitoreo que la diuresis no es la adecuada en el paciente, podemos incrementarla. De repente vamos a una Parkland modificada, ya no usamos 4, sino 3. Pero el rango va de 2 a 4, ¿no? Entre el Brook y el Parkland, de 2 a 4. ¿No? El Galveston usa 5.000 por metro cuadrado de superficie corporal quemada. Esto podría ser un poco más difícil de estimar. El Galveston es un centro de quemados en Estados Unidos, importante, ¿no? Pero ellos utilizan el metro cuadrado de superficie corporal quemada y el metro cuadrado de superficie corporal total, ¿no? Usan 2.000 para la superficie corporal total y 5.000 para la superficie
corporal por metro cuadrado quemada. Cristaloides, mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16, al igual que las anteriores. Muy importante, pongan atención en este punto. La reanimación que se inicia luego de 8 horas de evolución puede requerir de un reajuste de volumen mayor para proteger el riñón. Entonces hay que ver cuánto tiempo de evolución tiene el paciente. Muchos pacientes llegan a la emergencia después de mucho tiempo, sobre todo pacientes que son referidos, por ejemplo, de provincias hacia la capital o hacia centros en otras ciudades. A veces pasa mucho tiempo para ser transferidos y ese tiempo debe ser tomado en consideración. Entonces, por ahí que llegue un paciente que tiene 12 horas de evolución, de repente podríamos iniciar con un Parkland, ¿no? Podemos iniciar con un poquito de volumen para ir y monitorizar, ¿no? Pero es muy importante. Obviamente un paciente que llega después de 2 días, obviamente un paciente que tiene serio compromiso renal probablemente y tenga una alta mortalidad. Entonces, el manejo inicial es muy relevante. Yo no puedo, si estoy haciendo mi serum, yo no puedo pensar que pueda manejar un gran quemado en mi centro de salud, cuando lo que me compete a mí sería tratar de administrar las vías posibles y derivarlo con la mayor prontitud posible. ¿Ok? Diferentes estudios que incluyen metaanálisis no parecen favorecer el uso de coloides versus cristaloides. Por el contrario, sugieren más complicaciones por el uso de coloides, por ejemplo, albúminas. Lo que pasa es que el principio es que la albúmina jala el agua del extravascular al intravascular. Entonces disminuye el edema y ese es el principio por el cual algunos proponen el uso de coloides como la albúmina. Pero algunos estudios, como refiere este slide, no parecen favorecer esta teoría y siguen pensando que la administración con cristaloides, que lo que hacen es expandir el intravascular, sigue siendo el método más recomendable. Entonces, nuevamente, hacemos mucho énfasis nosotros en la llamada monitorización horaria. Hay que hacer una monitorización horaria. El paciente tiene que tener, deben tener una oximetría, deben tener ustedes frecuencia cardíaca, presión arterial, diuresis, colocar una sonda y medir directamente volumen urinario en los parámetros que os he mencionado. La presión venosa central no siempre es posible porque hay que colocar un catéter y hay que saber colocarlo, ¿no? Y hay que considerar patrones respiratorios, si es que hay un síndrome de distrés respiratorio asociado, cual es muy importante tomar en cuenta, o si hay un síndrome compartamental asociado. Tenemos que ver si las lesiones están en los miembros superiores, miembros inferiores, hay que ver cómo están los pulsos. Si tengo quemaduras en miembros superiores y yo veo edema distal y no tengo pulsos, tengo que proceder a hacer cortes de relajación que incluyen piel y fascia para liberar de la presión del edema que va a disminuir el flujo vascular. De otra manera, si pasa el tiempo, lo que podría ocurrir es que podría comprometer seriamente las partes distales, tanto en manos y en pies, por ejemplo, que es lo más común. Aunque también, ojo, mucha atención, se puede dar este fenómeno cuando hay quemaduras del tórax, que son circulares. Puede pasar, ¿no? A veces el niño se cae dentro de un balde con agua hirviendo y tiene una quemadura que es circunferencial. ¿Qué va a pasar? Que esa se produce una escara, es un tejido acartonado duro que va a limitar la expansión respiratoria. Va a producir una insuficiencia respiratoria por compresión mecánica del tejido quemado. Y hay que hacer estos llamados cortes de relajación. ¿Para qué? Para permitir que se produzca la expansión inspiratoria. De otra manera, podremos comprometer aún más el estado general del paciente. ¿Complicaciones? Sí. Si bien es cierto, estamos con la intención de ayudar a nuestro paciente, debemos entender que todo tratamiento que nosotros administremos, desde una simple pastilla hasta una operación o una intervención o una terapia de rehabilitación, cualquier intervención que nosotros le administremos a un paciente, y esto es en términos generales, tomar en cuenta en términos generales, pueden producir complicaciones.
Hay un principio en medicina que dice, primero no hacer daño. Es un principio general en medicina. Tenemos que considerarlo. Primero, no hacer daño. Evitemos hacer un mal tratamiento que pueda venir en complicaciones. ¿Qué complicaciones nos pueden dar los cristaloides, por ejemplo? Podemos ver aquí. ¿Listo? Perdóneme, me he salido. Acá está. Los cristaloides. ¿Qué complicaciones nos pueden dar los cristaloides? Bueno, pueden sobrehidratar y pueden producir edema pulmonar agudo y edema cerebral. Entonces van a haber síntomas respiratorios y síntomas neurológicos que tenemos que considerarlos dentro del monitoreo que hemos mencionado. ¿Ok? Muy bien. También pueden producir hipertensión abdominal y pueden producir síndrome compartamental abdominal con afección de la vascularización de los intestinos y pueden producir necrosis y consecuencias más graves como peritonitis y complicaciones abdominales de esa magnitud. Los coloides, como la albúmina, pueden relacionarse con falla renal. Falla renal. Mucho cuidado. Acá tenemos algunas referencias que nosotros vamos a tomar en cuenta, que ustedes pueden revisar para poder complementar la clase que acabo de presentarles. Muy bien, tenemos una clase más. Vamos a dar paso a nuestra última clase de hoy, que está programada, que es la de injuria inhalatoria. Déjeme un segundo para